Hola limones, bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Hoy vamos a hablar de crecimiento personal y nos acompaña nuestra queridísima Alexandra Barragán, que además de ser nuestro coach en The Lemon Tree Education, es empresaria, ha escrito también recientemente un libro, bueno, lo acabas de publicar, que es este de aquí, Productividad para tu éxito. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí, echaba de menos teneros por aquí. Sí, no, yo también estoy muy contento. Llevábamos un tiempo diciendo, oye, tenemos que grabar un podcast. Pero siempre, bueno, tenemos que hablar un poquito de productividad, obviamente, pero siempre como que nos come el día, ¿no? O las semanas, los meses y el tiempo. En el libro, hablando de esto del tiempo, hablas de gestión del tiempo, de la productividad, ¿no? Y entro así de lleno. ¿Qué estrategias le podrías recomendar a los estudiantes, a un adolescente, para que puedan equilibrar sus responsabilidades, sus estudios con otras responsabilidades o con sus aficiones, ¿no? Porque sí que es verdad que veo que según se van haciendo mayores, van dejando de lado las cosas, entre comillas, que les gustan, ¿no? Dicen, no, bueno, no tengo tiempo porque tengo que estudiar. Entonces, ¿qué cosas les podrías recomendar, así específicamente? Específicamente, planificación para mí es clave porque al final el día, como decías tú, nos va comiendo. Realmente todos tenemos un montón de cosas que hacer y a día de hoy vivimos en una sociedad en la que hay un montón de input, o sea, hay un montón de cosas que nos puedan distraer o sacar de nuestro foco. Entonces, a mí personalmente lo que me gusta poder tratar de hacer es hacer menos, pero que lo que hagamos tenga un espacio de tiempo, ¿no? Y entonces para eso necesitamos decir, vale, en este hueco voy a tratar de dedicarlo para esto, este otro hueco para esto. Entonces cuando planificamos vamos viendo si va habiendo desequilibrio o si realmente vamos equilibrando las áreas que son importantes para nosotros, que luego eso es otra cosita que no sé si quieres abrir el melón. Bueno, pero... te iba a decir, está muy bien, o sea, esto de planificar, pero ¿qué vamos a planificar, no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar por el principio, no vamos a empezar la casa por el tejado, Eso es. sino vamos a empezar por los cimientos, ¿no? Que es a lo mejor esos objetivos. Exacto. ¿Qué objetivos tengo? Eso es. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿No? Eso es. Y dentro de eso nos vamos dando cuenta que tenemos parcelitas en nuestra vida. Entonces habrá objetivos, en caso de estudiantes, educativos, en casos nuestros, los que estamos activamente, ¿no?, en la vida laboral, pues objetivos profesionales y luego también objetivos personales, objetivos sociales, objetivos familiares. Y a medida que vamos creciendo vamos viendo que tenemos diferentes metas o diferentes parcelitas que si van unas en contra de la otra, pues evidentemente se convierte eso en un caos. Entonces para mí la clave está en que esas metas y esos objetivos formen parte de lo que yo me quiero llevar de esta vida, ¿no? El poder, ese crecimiento personal de que hablabas tú, sea un trabajo de descubrimiento y de decir qué es lo que yo quiero realmente como ser humano, como persona, llevarme de esta experiencia que hemos venido aquí a vivir, ¿no? A vivir. Tú hablas con un montón de gente, ayudas a un montón de personas a encontrarse, a fijar sus objetivos, a planificar y demás. ¿Qué es lo que más le cuesta a la gente de fijar objetivos o de encontrar objetivos? Pues fíjate que lo más curioso es que lo que más suele costar es sentarse a preguntarse qué es lo que queremos realmente. Creo que uno de los grandes retos está siendo que vivimos tan en piloto automático que ni siquiera nos damos ese momento para decir, a ver, yo realmente, ¿qué quiero? ¿No? ¿Qué es lo que a mí me da paz, lo que a mí me hace feliz, lo que a mí me llena? Y entonces, claro, cuando no nos cuestionamos ni siquiera eso, vamos repitiendo el mismo día, ¿no? Y hay una metáfora que comparto mucho, que a mí fue como mi punto de inflexión en mi vida, de decir, tenemos la opción de vivir 90 años o 90 veces el mismo año, ¿no? Entonces, claro, a mí era como, wow, sentir que año tras año lo mismo, ¿no? Me volvía a marcar metas, objetivos a principio de año y luego pasaba el año y decía, ostras, pues estas metas y objetivos pues para el año siguiente, para el año siguiente. ¿Por qué? Porque al final el día a día nunca me llevaba a que yo priorizara eso. Entonces realmente pararnos a tener un tiempo, un espacio con nosotros mismos para evaluar realmente si lo que estamos haciendo es coherente, que esto hablo mucho, y sostenible para mí, ¿no?, en lo que yo quiero llevarme de la vida. Vale, sacamos ese tiempo, ¿no? Y dices, venga, estamos ahora sentados. ¿Cómo empiezo a fijarme objetivos? Genial, pues qué es lo que yo quiero realmente conseguir en mi vida, qué es lo que para mí es importante. Y ahí vamos viendo esas diferentes parcelitas. Cuando yo me pregunto qué quiero, ahí está luego el gran dilema y el siguiente temazo, que es
si lo que hago en mi día a día me acerca a eso que quiero o me aleja, ¿no? Y ahí es donde viene como toda esta parte de decir cómo realmente mis creencias, mis pensamientos, mis acciones me acercan o me empoderan, ¿no? hacia lo que quiero o me alejan de ello. Entonces muchas veces ahí es donde viene ese trabajo que a mí me encanta hacer de transformación de nuestra mentalidad para que eso que realmente yo quiero conseguir lo consiga, que sea coherente lo que pienso, lo que siento, lo que hago y lo que digo. Y es verdad que yo, hablando con muchos adolescentes, cuando les preguntas algo, te dicen, no sé, ¿no? Creo que cada vez son más los adultos que tampoco saben, ¿no? Cada vez hay más crisis existenciales, llamémoslo como quieras. Aunque estés sentándote, aunque estés diciendo, venga, voy a pensar en qué quiero, qué tal, y cómo vences tú ese no sé. Pues experimentando. Creo que al final nos tomamos a veces, desde mi punto de vista, las decisiones demasiado en serio. Entonces, como, bueno, no sé, pues voy a probar, vamos a experimentar. Al final es como tratar de decir, bueno, no tengo ni idea, no sé hacia dónde quiero, no tal, pero esto creo que me llama la atención y probar y darnos un tiempo que sea más o menos realista de poder ejecutar, porque no, lo intento a la primera y ya está, pues como no me ha gustado la primera, nada, no, ¿por qué no me ha gustado? Ok, pues no me ha gustado porque realmente se me ha hecho muy pesado. ¿Qué es lo que ha hecho que sea pesado para mí? Pues porque no me gustaban las personas con las que estaba. Entonces, a lo mejor no es la actividad, sino cambiar el entorno, por poner un ejemplo. Entonces, a mí personalmente lo que más me gusta tratar de normalizar es que no nos tomemos las cosas tan en serio, que no sea todo tan, tengo que saberlo todo y tenerlo todo preparado, que será mi tema, ¿no? Todo súper controlado antes de dar el paso, ¿no? Vamos a dar el paso, vamos a tratar de experimentarlo, de vivirlo y desde ahí vamos a ver qué sucede o qué pasa con lo que estoy experimentando y viviendo, que sea algo realista, ¿no? Que no sea lo que es la hipótesis en nuestra mente. Fíjate, la semana pasada hablaba con un chaval, bueno, digo chaval, tenía 18 años, y lo había conocido en un evento y yo dije, joder, qué guay que un chaval de 18 años esté aquí, ¿no? Estaba recién empezado la carrera, pero llevaba probando cosas un tiempo y dice, pues es que estoy estudiando esto, pero... digo, ¿por qué lo estás estudiando? O sea, ¿lo estás estudiando porque te han dicho que tienes que hacer algo así? Porque dice, es que lo que me gusta es pues emprender y montar un negocio. Y digo, ¿cuántos años tienes? 18. Tío, aunque sea, ponte a experimentar. Digo, no tienes ninguna carga, ¿no? No dependen de ti para comer ninguna persona, ni dependen de ti para poder pagar el alquiler, ¿no? No, soy afortunado, no tengo ningún tipo de responsabilidad más allá de estudiar, ¿no? Digo, pues tómate 2 años o un año para hacer y luego te pones a estudiar más adelante. Seguramente que con todo lo que has vivido, luego tendrás muchos mejores resultados a la hora de estudiar porque habrás visto los problemas de distintas perspectivas y sabrás, ¿no? O sea que me gusta mucho esto que dices de probar. Y aparte, perdón que te corte, porque además la adolescencia, desde mi punto de vista, es una maravillosa etapa justo para eso, por lo que acabas de decir, porque no suele haber lo normal, por lo menos en el país en el que estamos, es que no haya esa responsabilidad aún, ¿no? Entonces, si lo experimentamos ahí, probablemente esas crisis que vienen después, sí. que suelen suceder después, pues se reduzcan un poquito justo porque nos hemos dado la oportunidad de escucharnos y a lo mejor lo que nos gustaba en esa etapa luego cambia, pero no tenemos tanto miedo a cambiar porque hemos experimentado otra serie de cosas. No es como todo tan fijo, tan cerrado como a veces parece que tiene que ser, ¿no? Elijo un camino a los 18 años y es lo que tengo que hacer el resto de mi vida. Bueno, puede que sí o puede que no. Ahí me gusta lo que dices de en este país, ¿no? Sí que es verdad que a veces como padres decimos, joder, es que ¿por qué está despistado? ¿Por qué está haciendo no sé qué? ¿Por qué se va a hacer no sé cuál? Pues está probando. O sea, está despistado porque está diciendo, oye, pues voy a probar un poco por aquí, voy a despistarme un poco por allí, voy a despistarme otro poco por allá. Pero luego hay otra cosa que creo que también es muy de nuestra cultura, que has comentado un poco antes, ¿no? Que son las creencias limitantes. ¿Cómo puede una persona identificar que tiene creencias limitantes y transformarlas en creencias
empoderantes, ¿no? Ujú. Pues bueno, lo primero, vuelvo otra vez, soy muy insistente en eso, teniendo espacios, porque si estamos en piloto automático es muy difícil darte cuenta, ¿no? Entonces, cuando paras un momento, empiezas a escuchar que todos tenemos una vocecita por dentro que va como relatando lo que va pasando, ¿no? Pues que pueda estar diciendo, por ejemplo, ahora mismo, Alexandra, pon las manos aquí, pon las manos allá, ponlas por aquí, coge por aquí, cualquier tipo de pensamientos que podamos ir teniendo en ese proceso, ¿no? En ese camino, experimentando lo que sea que estamos experimentando. Entonces, cuando te das cuenta realmente de que hay una vocecita ahí, que puede que esa vocecita te esté limitando, puedes tomar conciencia, ¿no? Entonces, el primer paso es ser consciente de esa vocecita y qué me dice esa voz. ¿Cómo la identificas? O sea, porque a lo mejor te están hablando, pero tú no te enteras. Claro, para mí es parando. Entonces, por ejemplo, yo personalmente cuando hago cosas como estas, ¿no? Venir aquí a la entrevista, tal, obviamente ahora ya estoy muy acostumbrada, pero al principio era como, bueno, me voy a tomar un ratito para escucharme yo cómo me siento. Y ahí es donde me daba cuenta de decir, ostras, pues a lo mejor hablaba demasiado rápido, a lo mejor demasiado lento, a lo mejor tenía que haberme quedado más quieta, a lo mejor me tenía que haber movido más, ¿no? Te vas dando cuenta cuando te tomas un momento de, vale, ¿qué me estoy contando? Y eso me encanta decírmelo a mí misma porque es, ¿qué película me estoy contando? Y cuando me cuento una película, te das cuenta de que te estás relatando todo un diálogo que nadie más lo está escuchando y nadie más se entera, pero tú contigo mismo ese diálogo te puede limitar, y ahí es donde iba la siguiente parte, o empoderar. Entonces, para mí personalmente, ser consciente de eso y después empezar a cambiar esa película. ¿Cómo? Cuestionándolo. Y a mí algo que me encanta hacer es validarlo con el resto. Oye, a mí me ha parecido así. Yo recuerdo al principio de, yo creo que para mí la entrevista, por poner un ejemplo, porque ahora estamos aquí en esto y es el ejemplo que se me ha venido, ¿no? Pero porque ha sido también un proceso, ¿no? El poder cómo comunico lo que para mí es importante, ¿no? Entonces a lo mejor digo, mira, yo creo que para mí la entrevista ha sido así y así. ¿Para ti qué ha sido? Y de repente te das cuenta que ante el mismo hecho, ante la misma situación, en el mismo espacio-tiempo, una persona tiene una película completamente diferente que yo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí cuando validamos en lo externo podemos hacer ese cambio de mentalidad, que es cuestionándonos si yo pienso esto, ¿por qué otra persona puede llegar a pensar algo diferente de lo que mi mente me dice? Y desde ahí hay un trabajo de transformación. Para mí hay una herramienta maravillosa que es justo eso, preguntarme de dónde viene esa creencia, si me limita o me empodera, qué beneficio oculto hay detrás, porque siempre que hay un pensamiento limitante no es que nos limitemos porque queramos, es porque hay un beneficio, hay una intención oculta detrás, y muchas veces lo que quiere es protegernos nuestra mente, ¿no? Muchas veces no, el 100% de las veces quiere protegernos. Piensa que nos está protegiendo. Eso es, entonces piensa que nos está protegiendo, entonces cuando sentimos eso o pensamos que nos está protegiendo, ahí hay un peligro real. Cuando ves que no hay un peligro real, es otra vez atreverte a decir, bueno, pues esta vez lo he hecho así, mira, la próxima voy a tratar de poner esto en práctica, y vuelvo otra vez el juego. Para mí lo que más me gusta de transformar nuestra mentalidad, que es donde yo más me quiero dedicar, ¿no? A poder compartir con el mundo, porque al final, pues eso, la productividad, todo lo que tiene que ver con la gestión de tiempo, no es más que gestionarnos a nosotros mismos, viene con ese cambio de mentalidad, con ese cambio de decir, esto es lo que yo pensaba, esta es la película que yo me cuento, pero me puedo contar esta otra, y si me cuento esta otra, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué sucede en la vida? ¿Qué sucede conmigo misma cuando me cuento otra película diferente? Yo muchas veces, a mí cuando me vienen con cosas, mi primera pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Sabes? No, es que, vale, pero ¿cuál es el problema? ¿No? Vamos a entender qué es lo que está pasando. Y me gusta mucho lo de parar a reflexionar. Un consejo, truco, tip, llámalo como quieras, que a mí me funciona mucho es al final del día hacer un análisis, ¿no? De qué ha ido bien, qué ha ido mal, qué es lo que me ha frustrado, qué es lo que me ha alegrado, qué es, ¿no? Y, o sea, simplemente de analizar, ¿no? De, oye, es como si le hicieses una foto al día y vieses y te parases a mirar esa foto. Ah, pues mira, llevaba esto, el día era así, no sé qué, no sé cuál, ¿no? Ostras, por la mañana he ido acelerado, que no llegaba, que no sé qué, que no sé cuál. Ostras, pues a lo mejor, ¿y si salgo de casa 10 minutos antes, no? Eso va a hacer que vaya menos estresado, que luego me ayude a gestionar no sé qué y que te da. Ostras, pues el otro día me funcionó esto y hoy no lo he hecho. Y, ¿no? Y empezamos a analizar al final del día todo lo que nos ha ido. Exacto. Creo que sin duda ese es un truco muy, muy interesante. Pero es verdad también que para conseguir todo esto, saber cuáles son tus objetivos, trabajar tus creencias limitantes y transformarlas en empoderantes, necesitas estar en tu mejor versión, ¿no? Que es autoconocimiento,
autoestima. Y es verdad que cada vez veo como que la gente no tiene menos autoestima o tiene más inseguridades, ¿no? Que la etapa de los adolescentes es como una cosa. Si no tienes inseguridades, es como tú ya no eres adolescente, ¿no? Es como un must ahí. ¿Cómo crees que se puede trabajar eso en un adolescente? Y luego también, por meternos un poco más dentro, ¿cómo crees que lo podrían fomentar o ayudar o desarrollar en el sistema educativo en España? Eso justo iba a meterme ahí, digo, qué temazo, porque desafortunadamente hay una parte que viene en la sociedad en la que vivimos. Yo creo que vamos viviendo épocas en la sociedad, ¿no? Hemos vivido una época industrial, hemos ido viviendo como transformación, con la tecnología se ve muy fácil, pero como seres humanos también vamos viviendo una transformación. Entonces, muchas veces lo externo, ¿no? Todo lo que viene siendo como toda esa parte del sistema que hay ahora mismo, no va en coherencia o en el mismo ritmo de lo que necesitamos que vaya el desarrollo de, en este caso, los adolescentes, ¿no? Cómo poder meternos ahí. Pero porque las preocupaciones son completamente diferentes. Las preocupaciones que hemos tenido tú y yo de adolescentes son completamente diferentes a las que tienen muchos. O sea, son las mismas en cuanto a autoestima, pero desde lugares diferentes. Quiero decir, ahora a mí, pues tema de redes sociales, por poner un ejemplo claro, era algo que para mí era inalcanzable. Y no soy tan mayor, pero era algo que realmente ni me lo imaginaba, ¿no? Que mi autoestima se pudiera medir, por ejemplo, por los likes que tiene una foto. No, pero sí era, por ejemplo, por los comentarios que me pudieran hacer las personas de mi entorno, ¿no? Entonces, aunque los temas siguen siendo lo mismo, la sociedad obviamente ha cambiado. Entonces, para mí algo clave en entender, ¿no? Que esa parte del desarrollo personal de un adolescente es algo prioritario, es que los que somos adultos tratemos de priorizarlo, ¿no? Porque muchas veces nos damos cuenta de, pues no pasa nada, está nada del pavo, ya se le pasará. No, vamos a nosotros mismos tratar de ser nuestra mejor versión como adultos, como padres, como educadores, como coaches, como profesionales, para desde ahí poder acompañar, no desde lo que tú tienes que hacer, sino desde ese ejemplo. Y entonces ahí... Sí, ahí te digo, es que también ese es el problema. Tú tienes más trabajo que nunca. O sea, y cada año que pasa tienes más trabajo. No porque digas, oye, qué bien que mis clientes me recomiendan y tal, sino porque hay más gente que necesita ayuda. Por suerte, pero fíjate por lo que te decía, porque eso es algo que en el sistema no está. Si tú desde pequeño empiezas a entender justo esto, ¿no? Que hay una parte de ti que es tuya, ¿no? Y a medida que tú vas viendo que una persona tiene que ser más independiente, pues eso, a nivel de responsabilidades, a nivel de cosas que sean como más externas, también a nivel de cosas internas. Pero si nadie te explica qué es lo que pasa en tu cabeza, cómo gestionar el miedo, cómo gestionar la rabia, cómo gestionar tus inseguridades, cómo gestionar todo lo que tiene que ver con tu autoestima, es muy difícil que tú llegues a poder... lo vas tapando, lo vas metiendo debajo de la alfombra hasta que explota algún día y nos vamos como haciendo cada vez más para adentro. Entonces, para mí lo clave está empezar desde los adultos que somos, tratar de ser nosotros esa mejor versión para desde ahí poder acompañar, en este caso a los adolescentes, ¿no? Pero la adolescencia empieza antes. Entonces, para mí viene desde la infancia, desde poder ser unos padres conscientes, unos educadores conscientes que puedan acompañar a esos adolescentes. El adolescente que nos esté escuchando, en este caso, que ya nos meteríamos directamente ahí, desde mi punto de vista, es tratar de buscar esa ayuda externa. Igual que si de repente vemos cierta dificultad con aprender un idioma, con una asignatura que me pueda costar un poquito más, y pido esa ayuda, ese refuerzo, si yo me estoy sintiendo que realmente cada vez mi lucecita se va apagando, ¿no? Que yo lo veo, o sea, súper claro, cuando un adolescente está como empoderado, se le nota que tiene esas ganas de compartir de tal, y si no hay personas que están como con ese miedo a mostrarse, ¿no? Con ese miedo a yo no quiero que me vean, quiero pasar desapercibido. Entonces, desde ahí, si yo me doy cuenta de eso o un adulto se da cuenta, pedir ayuda. Por suerte, cada vez hay más profesionales que nos dedicamos al mundo del bienestar, de la salud emocional también, ¿no? Y salud mental, que puedan decir qué necesita esta persona en este momento. Entonces, para mí, uno de mis grandes sueños es que el coaching esté en todas las mesas, o sea, que se pueda hablar, igual que hablamos del fútbol, igual que hablamos del tiempo, de la política, que podamos hablar de desarrollo personal en todas las familias para decir, oye, ¿qué estás atravesando en este momento? Y cómo como sociedad, en este caso como familia, como compañeros de trabajo, como lo que sea, podemos ayudarte en este momento que estás viviendo. Según hablas, yo pienso en todos estos adolescentes que, oye, no, tengo 20 sobresalientes, estoy en no sé qué curso de piano, en el equipo de no sé qué, súper exigentes consigo mismo. O, también no sé si son ellos o el sistema en el que están, su burbuja,
pero luego son los que más se rompen. O es lo que estoy viendo, ¿no? Donde alguien con unos perfiles súper... que les va muy bien, a priori, bajo la superficie, no es así, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esto? Pues gracias por esta pregunta porque ese fue mi caso, personalmente. O sea, realmente mi experiencia personal fue un poco como ser todo lo que se esperaba que yo fuera. Una chica muy estudiosa, muy trabajadora, una chica muy constante, ¿no? Y era como, no, yo tengo que hacerlo todo, pero todo perfecto, ¿no? Esa palabra de la perfección ahí como tatuada en vena. Y yo personalmente les diría a qué precio. Yo ni siquiera me preguntaba, ¿no? A qué precio, y ahora cuando miro la vista atrás y me doy cuenta, yo empecé a ir al fisio, por ejemplo, con 14 años. Yo no, si tú me ves, yo soy una persona que realmente cargue mucho a esfuerzo físico, toda mi carga era emocional, ¿no? Entonces, claro, hay un precio que pagamos por ser perfectos. A veces no nos damos cuenta y a veces los padres, como decías tú, el sistema, no son conscientes del peso que transmitimos a nuestros hijos. Pero cuando tú decías, ¿por qué ocurre para que se rompan, ¿no? Porque si no nos rompemos, no hay un cambio, no hay un punto como de inflexión para decir, yo ya no quiero seguir viviendo de esa manera, y en mi caso personal poder decir, voy a dejar de buscar lo que otros quieren que sea para tratar de ser quien yo quiero ser realmente, ¿no? Y ahí empieza todo un camino súper bonito de primero ser tú tu mejor amiga para después desde ahí compartirlo con el mundo, ¿no? Y hay una frase que repito mucho en el libro, que es al final solo podemos dar lo mejor de nosotros a los demás cuando nos lo damos a nosotros primero, ¿no? Y ahí es donde está para mí la clave, el poder decir, yo conmigo mismo me gusta cómo me trato, cómo me hablo, me gusta que cuando fracaso me reconozco ok, no lo he hecho lo mejor que he podido, o si lo he hecho lo mejor que he podido, no verlo como un fracaso realmente, sino como un aprendizaje, ¿no? Como una experiencia a seguir mejorando, lo que decías tú, ¿dónde está el problema realmente, ¿no? Pero tratar de que ese camino, esa experiencia que nosotros estamos viviendo, sea lo más amable con nosotros posibles, porque al final las personas con las que estemos van a ir, van a venir, o sea, hay personas que estarán más, menos tiempo, pero con quien vamos a pasar toda la vida es con nosotros mismos. Entonces, o empezamos a hablarnos bonito o lo vamos a pasar muy mal. Eso es verdad. Sí, sí, también es verdad que veo como cuando sales de tu contexto, cuando te sales de tu burbuja, tienes dos opciones, obviamente, que te vaya bien o que te vaya mal, ¿no? Como todo en la vida. Pero son más los casos los que veo que salen de su entorno, salen de su colegio, salen de su casa, salen de sus amistades, van a otro entorno y de repente dicen, ostras, puedo ser quien quiera ser, ¿no? Todos estos estudiantes que se van a estudiar al extranjero con nosotros, muchas veces ves algunos que, ostras, si tú no eras así, no era lo que yo había visto, ¿no? Y de repente, ¡pum! Y también se les quita presión. Y cuando se les quita presión, sale... Brillan más. Exacto, es como el muelle, ¿no? Cuando estás aplastándolo, está ahí. Cuando lo sueltas, a lo mejor pega un latigazo, que eso es cuando tus padres a lo mejor te están apretando, y de repente te rebelas y sales disparado, ¿no? Pero si lo sueltas normal, se le quita la presión y el muelle sí está ahí tranquilamente y de repente ha crecido, ¿no? Y se ha expandido. Entonces, esto es una reflexión que lanzo para que la gente también piense, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con la vida de mis hijos? Si eres padre, ¿no? ¿Cómo los estoy aplastando o no? ¿O dejando que el muelle vaya suave o no? Pero sí que es verdad que, oye, ¿cómo soy la mejor versión de mí mismo? En cierta manera necesitas motivación, ¿no? Y compromiso con lo que quiero hacer. Hablamos de, me fijo en los objetivos, que me motiva a fijarme en esos objetivos y luego ese compromiso, ¿no? Oye, ahora a comienzo de año me voy a apuntar al gimnasio. Vale, estás muy motivado, ¿no? Pero luego de repente dejas de ir. Oye, qué compromiso, ¿no? Que es verdad que hacen falta, ¿no? La motivación y el compromiso para tener una vida equilibrada y que te vaya bien. ¿Qué técnicas o cómo le dirías a alguien que debe hacer para mantener esa motivación, para mantener ese compromiso?
Claro, pues hay dos cosas que funcionan muy bien. La primera es saber muy bien para qué lo hago, porque al final va a ser un camino. Entonces, si yo hago, por ejemplo, me voy a apuntar al gimnasio y digo, bueno, pues me voy a apuntar al gimnasio para gustarle a X persona. Y dices, bueno, pues en el momento en el que a ti te deje de gustar esa persona o cuando que veas que esa persona a lo mejor no se fija tanto en ti, pues de repente dices, bueno, pues para que haga lo que haga, pues no le voy a gustar, pues no me apunto, ¿no? Si de repente dices, pues quiero ir al gimnasio para cuidar mi salud, para poder conseguir, yo qué sé, correr una maratón, si para mí es importante correr una maratón, o para levantar X cantidad de peso, o para conseguir X cosa que para mí es importante, claro, al final te das cuenta, yo me pasa personalmente con el deporte, ¿no? Hay muchos días que me levanto y digo, hoy no iría a entrenar, pero pienso en mí para qué y digo, a ver, ¿para qué quiero hacer esto, Alessandra? Pues eso, para el día que sea una anciana, pues poder decir, oye, no necesito, ¿no? Y tratar de poner todo de mi parte ahora para no necesitar una ayuda externa, ¿no? Tratar de poder estar yo conmigo misma y tener mi independencia, que para mí es muy importante, por ejemplo. Entonces, mi para qué es como, cuando pienso en eso, pienso a lo mejor, y claro, luego además la vida como que te manda señales, ¿no? De repente a lo mejor veo a una persona mayor que necesita ayuda, pues importante, ¿no? Y que está limitada, y claro, a mí eso, por ejemplo, para mí personalmente me genera angustia. Entonces digo, no tengo que hacerlo desde ahora porque si no, cuando llegue allí me va a costar mucho. Sé que es un para qué muy lejos, pero a mí me parece importante, ¿no? Y luego pues está en el día a día. A mí personalmente hacer ejercicio, la Alexandra que empieza no es la misma que la que acaba, aunque a veces haga más, a veces haga menos. Entonces, claro, cuando me doy cuenta de para sentirme bien conmigo misma, ahí cambia la película. Entonces, ese para qué es importante. Fíjate que esta pregunta la hacen muchos adolescentes también. No, pero ¿para qué sirve esto? ¿Sabes? Si esto no sirve para nada. Bueno, o sea, está guay ese para qué, ¿vale? Pues piénsate tú para qué sirve, ¿no? Piénsate tú para qué estás haciendo. Muchos chavales los veo de... no, para que mis padres estén contentos. Hostia. Para que... Cosas un poco extrínsecas, ¿no? Y externas. Entonces ahí, claro, es como lo que digo yo, no es sostenible, va a durarte un tiempo, pero para mantenerlo realmente tiene que ser algo interno. Que te nazca de dentro. Que es lo que yo le digo también a los chavales con los que hablamos, es, oye, ¿por qué quieres hacer esto? ¿Para qué quieres hacer esto? ¿Qué es lo que...? Y hay veces que me dan respuestas muy de libro, ¿no? Que dices, el 99,9% de los chavales que se sientan aquí me dicen exactamente lo mismo. Vale, ahora que me has dicho eso, que también es verdad que es muy válido, ¿qué es lo que te enciende por dentro, ¿no? ¿Qué te genera mariposas? Pero no es tan fácil encontrar esas mariposas. ¿Tú cómo encuentras ese para qué? Probando otra vez más. Entonces digo, venga, yo creo que ahora yo creo que es para esto. Entonces voy intentando y voy viéndolo. Entonces digo, mira, creo que, por ejemplo, en el caso del deporte otra vez vuelvo, ¿no? Para sentirme bien conmigo misma. Entonces voy probando y digo, a ver si me siento bien conmigo misma cuando acabe. Entonces voy viendo, un día sí, otro día también, otro día también. Entonces de repente vas viendo y vas dándote cuenta que dices, pues sí era para esto. Y otras ocasiones en las que me he dado cuenta que no, y también he tenido que dejar cosas, ¿no? Soy una persona a la que le encanta aprender y depende de la metodología de enseñanza, a mí me gusta más y me gusta menos, pero a mí aprender me encanta. Y esto es lo mismo que para leerte un libro. De repente me voy a leer un libro y digo, voy a leer un libro para aprender sobre esto. Y cuando llego al tercer capítulo digo, pues realmente este para qué no es lo que yo quiero. Y ahí me tomo la decisión de si lo continúo o no lo continúo. Está bien si el para qué no es coherente conmigo, porque lo que yo quería era un libro que me enseñara X cosa y me está enseñando otra y a lo mejor no era para mí importante. No pasa nada, pero no era coherente con ese para qué para mí, ¿no? Entonces está bien dejar las cosas cuando realmente no es coherente conmigo, pero el resto es ir probando. O sea, el volver otra vez a no tomárnoslo tan en serio y decir, no, si no lo hago perfecto, no tengo el para qué perfecto, no. Vamos a ir jugando, vamos a ir viendo qué se da. ¿Y tú crees que los adolescentes tienen las herramientas suficientes para lograr todo esto que estamos hablando? Ahí venía la segunda parte, entonces te decía, ¿no? Bueno, ¿cómo mantenemos esa motivación? La primera es tratar de encontrar el para qué y el segundo, acompañarnos, ¿no? A mí no hay cosa más bonita que me parezca de lo que hacéis vosotros, que es que tratéis de juntarlos, ¿no? Las sesiones que hacemos en grupo me parecen una pasada porque de repente lo que más se llevan las familias es decir, ostras, me doy cuenta que hay más familias que están pasando por lo mismo que nosotros, ¿no? Porque al final cada uno está como en su burbujita pensando que solo le pasa a uno mismo y de repente te das cuenta y piensas y dices, ostras, no, es que hay otra familia que también está pasando por lo mismo. Entonces, en cuanto a esos objetivos, creo que es algo súper bonito conectar con un entorno que esté buscando los mismos objetivos similares a los tuyos y que nos podamos motivar. Por eso hablaba de que en todas las familias se hablara también de desarrollo personal, porque claro, de repente nos damos cuenta de decir, vale, ¿con qué objetivo estás tú ahora? ¿Qué es lo que tú estás tratando de conseguir ahora? Pues mira, estoy tratando de conseguir, pues eso, entrenar 3 días a la semana. Genial, ¿qué tal ha ido esta semana?
¿Qué te ha faltado? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Cuando como sociedad vamos haciendo todo esto, que era lo que hablábamos antes, de qué podemos hacer en el sistema educativo, no lo sé, pero sé que como sociedad del resto podemos ir hablando más de esto. Oye, ¿con qué retos te estás enfrentando ahora? ¿No? Tú y yo antes fuera de micro estábamos hablando, oye, pues mira, yo tenía estos retos, yo tengo estos retos, y de repente el liberarlo, el hablar y el ver, de hecho una frase que te he dicho es, qué bien, me hace sentir más humana saber que el resto del mundo también está pasando por sus cosas, el resto, ¿no? tú y yo. Pero ayuda, ¿no? Entonces, cuando de repente en la adolescencia, ¿no?, se empiezan a crear espacios en los que en tu entorno se hable, aparte de, evidentemente todos hemos pasado por momentos en los que no nos preocupan estas cosas, pero sí como sociedad empezamos a involucrar el cuestionarnos el qué metas tenemos, qué objetivos, qué tal, va a ser más fácil. Si ellos lo ven en casa, si ellos ven a papá, mamá, familia, hablar de ese tipo de cosas, va a ser más fácil que lo puedan llevar también a su entorno de amigos. Y va a ser muy bonito si un padre le dice a su hijo también, oye, ¿con qué retos estás enfrentando en este momento? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo te puedo ayudar? Me dijiste que querías conseguir este objetivo. ¿Cómo estás yendo con ese objetivo? ¿Qué podemos hacer para facilitarte el camino o para acompañarte? No hacértelo, sino para que tú llegues a encontrar esas propias respuestas. Y desafortunadamente la educación muchas veces trata de, como yo soy la adulta, yo sé lo que tú necesitas, lo que tú tienes que hacer. Yo te lo digo. Entonces, claro, si no dejamos que en la adolescencia se cuestionen, se replanteen todas esas cosas, nos encontramos con adultos que desafortunadamente no se han parado nunca a preguntarse qué es lo que quieren, porque en casa no se lo preguntaron. O se lo preguntaban para comer, pero no para las cosas internas realmente. Estoy pensando que tampoco escuchamos, ¿no? O sea, ese es melonazo. como padres, ¿no? Hacia nuestros hijos, que muchas veces es, bueno, cada vez hay más. Es verdad que se está haciendo mucho hincapié, ¿no?, en la crianza en positivo y de la escucha activa y demás. Pero hay una gran mayoría de las situaciones que es como, no, es que yo sé lo que necesitas, ¿no? Y haz esta carrera mejor. Hemos hablado alguna vez en el podcast, ¿no?, con personas que han dicho, venga, voy a apostar por lo que yo quiero, por mucho que me estén diciendo. Y que a lo mejor tenían una resistencia por parte de su entorno a lo que ellos querían. Y hay que probar, hay que lanzarse. Exacto, pero además si tenemos el apoyo, si nos quitamos ese ego de padres a un lado y lo dejamos, ¿no?, y decimos, vale, a lo mejor mi camino no es el mismo, lo que yo crea que es lo mejor no es lo mismo para mi hijo, voy a acompañarle a lo que él crea, creo que ahí cambia todo. Ojo, ahí está esa parte de tener una guía, unos valores, una parte sólida, ¿no? Pero sí que sea él, me quito yo del medio y voy a acompañar a ver qué es lo que mi hijo quiere experimentar, y al final va a llegar al camino al que tengan que llegar, pero llegará desde un lugar diferente, no desde el yo se lo he impuesto, sino desde el él ha experimentado y ha decidido. Y eso como seres humanos nos empodera muchísimo, porque cuando de repente dices, yo sabía que tenía que hacer esto, lo haces y te lleva a un lugar, aunque no sea a lo mejor lo que pensabas, pero te lleva a un lugar que a ti te hace sentir bien, ahí es donde cambia todo lo que es el problema actual que tenemos de depresión, de toda esta parte de ir apagando nuestra lucecita justo por eso, porque ya llega un momento en que sentimos que es demasiado tarde o que hay tantos miedos ahí para cambiar de rumbo que no nos atrevemos realmente. Y luego, pues evidentemente salir de esa burbujita que creo que me he creado es un reto. Sin duda, o sea, esto de los miedos, que una persona de 15, 16, 17 años tenga el miedo de cómo esto me afecta a mi vida, porque lo que tengo que hacer y no sé qué, dices, ostras, o sea, que echas la vista atrás y dices, sí, es que todavía te quedan 90 años. Y no sabes la cantidad de veces que vas a tener dudas y que vas a tener miedos, ¿no? Por eso expresaba el sí, desde ahí empezamos a entender qué es el miedo, para qué sirve, y entendemos que es una herramienta maravillosa para ir hacia lo que queremos. Para mí el miedo es la otra cara de la ilusión. Entonces, cuando algo te ilusiona mucho, el miedo es muy grande. Entonces, cuando juegas con esa parte, vas dándote cuenta de decir, pues mira, voy a un camino. Entonces, el miedo, en lugar de convertirse en tu enemigo, suele ser como un medidor, ¿no? Por lo menos en mi caso es algo que me gusta mucho decirme a mí misma, con todos mis miedos y con todos mis retos, decir, lo estás haciendo muy bien, Alexandra, vamos para allá. Hay otra cosa que ya un poco por meterle practicidad a todo esto, ¿no? Oye, ¿qué podemos hacer para que nuestro perfil sea más interesante para la siguiente etapa, para la etapa universitaria, para la etapa laboral? ¿Qué habilidades blandas, como coach, tú dirías que son más esenciales para
para estar preparados. Claro, pues yo creo que al final, por suerte, ¿no? Las habilidades cada vez se van ampliando más, ¿no? Ya no es como esa parte de no soy súper resolutivo en esta cosa. No, es tratar de valorar, por lo menos como sociedad ahora mismo, la amplitud. Es decir, a veces parecía antes que tenías que especializar en una única cosa. Para mí el tema de probar lo que te da es la capacidad de ser polivalente. Entonces creo que es una herramienta como muy amplia para poder decir, oye, pues mira, yo me sé desenvolver en este entorno. Antes tú y yo hablábamos de decir, oye, es que me he acostumbrado a gestionar muchas cosas a la vez y hay un tema con el multitasking, evidentemente, que hay cosas que necesitamos centrarnos, pero es tener la capacidad de saber que tú tienes las herramientas para gestionar eso, creo que es maravilloso. Entonces, en cuanto a habilidades, para mí está el poder sentir esa fuerza interna de decir, yo voy a poder ser una persona resolutiva, una persona que me permita realmente enfrentarme a cualquier reto, a cualquier situación que tenga delante, porque sé o que voy a poder o que voy a saber pedir ayuda. Entonces, para mí otra que aparentemente como va fuera de lo que se conoce como habilidades blandas, pero que forman parte, ¿no? de esas habilidades que desde mi punto de vista van a marcar la diferencia, porque al final ya estamos viendo que todo lo que puede hacer un robot, una máquina, se va a tratar de sustituir. Entonces, ¿qué es lo que nos va a mantener aquí? La parte de la humanidad. Entonces, ahí personalmente, además en el libro hay 6 habilidades que desde mi punto de vista son claves, que son la responsabilidad, la disciplina, la capacidad de poder autogestionarnos, ¿no? nosotros mismos con esas emociones que nos permiten realmente llegar a conseguir esas metas y objetivos, independientemente del área que sea, que parecen obvias, pero tú y yo sabemos que desafortunadamente cada vez brillan por su ausencia, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos ahí, en esa parte no solo de la disciplina externa, sino de la autodisciplina, el aprender a decir que no también, ¿no? El aprender a decir, ostras, si estoy yendo en este camino, en esta meta, en este objetivo, voy a tener que renunciar a otras muchas cosas para que vosotros os especialicéis como os estáis especializados en todo el tema del asesoramiento internacional. Os tenéis que haber desviado de poder, yo qué sé, hacer talleres con personas mayores que quieran vivir la jubilación. Es decir, cambiamos el rumbo, ¿no? Pero evidentemente esto en el día a día es súper importante. Y luego, para mí, una herramienta que deberíamos aprender a incorporar todos es el equilibrio. Con lo que para cada uno suponga el equilibrio. ¿Por qué? Porque al final nos damos cuenta que, por lo menos en mi caso, el lado profesional parece que tiene que tener tanto peso para considerarse una persona de éxito que nos olvidamos del resto de cosas que a lo mejor a mí me hacen feliz, que para mí son importantes y que eso justo me va a hacer que yo sea más productivo, que sea más exitoso en mi trabajo, porque me he dedicado espacio y tiempo a aquello que para mí era importante. Esto lo veo también igual a lo mejor con las madres sobre todo, ¿no? Que en esta sociedad, oye, para ser una mujer empoderada, no sé qué, no sé cuál, como que tengo que ser una super ejecutiva, tengo que, no sé qué, tengo que tener a los niños perfectamente planchados, vestidos y demás, limpios, que le vaya bien, que... Pero al final, lo que dices tú, el saber decir que no podemos estar en todos lados a todas horas. Y luego el tema de ese equilibrio de, oye, igual no tiene que salir todo perfecto porque se nos descompensa todo lo demás, ¿no? Esto me sale perfecto, pero todo lo demás... ¿A qué precio? Yo hay un tema que me encanta compartir siempre, que es el coste de oportunidad, y antes también lo hablábamos, ¿no? De probar un camino que es fijo. ¿A qué precio? ¿No? Está genial la perfección, sí, pero ¿a qué precio? O sea, está genial dar lo mejor de ti. Y luego está ese sentimiento de culpa, ¿no? Que ahí, pum, de repente estás haciendo un montón de cosas y te viene el bofetón de la culpa. Pero sí que enlazo esto con el tema de la presión, ¿no? Hay como cada día hay como más presión y los estudiantes también lo ven, también lo sienten, es como todo el día empujándoles ahí, pum, 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 y tienes. ¿Cómo podemos gestionar esa presión? Porque la vamos a tener. Eso te iba a decir, también hay que aprender, hay que aprender a gestionar la presión interna y externa, porque muchas veces también somos nosotros los que nos estamos pidiendo esa exigencia y poder decir, no, es que nadie está esperando que tú hagas esto de esta manera. Tú eres la que te has dicho a ti misma que lo tenías que hacer así. El resto quiere que lo saques lo mejor que puedas, ¿no? Pero no estamos buscando como esa perfección, porque a lo mejor lo que para ti es perfecto, para mí
perdón la palabra, es una mierda. Entonces, claro. Efectivamente. Me ha quedado, oye, pasa mucho, ¿no? ¿Qué tal el examen? Buah, lo he bordado. Y llegas y dices, te has sacado un 3. Joder, si estaba perfecto. Entonces, cuando nos medimos en esa parte de presión, el poder decir, vale, hay un límite de voy a ir a por ello, voy a avanzar hacia eso que me he propuesto, o que me han propuesto, o que para mí era importante, pero no voy a dejar de, y a mí la presión se gestiona equilibrando con la otra balanza. Si me estoy presionando en una parte, ¿qué es lo que me permite quitar la presión, que me desahoga, ¿no? Tratar de que sean cosas que nos aporten mayor bienestar y paz, y no solo que nos evadan la mente. Ahí meto tema de videojuegos o cosas que puede estar bien un ratito, pero quizás un paseo, quizás estar en la naturaleza, hablar con un amigo, poder salir a jugar una actividad, un deporte, lo que sea, permite que esa presión no llegue como una olla a presión, literalmente, ¿no? Que es pam, 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 hasta que realmente llega a su máximo, pita, ¿no? Y ya de ahí pues empieza a bajar. ¿Por qué? Porque no le queda otra, porque lo siguiente es que explote, evidentemente. Entonces, antes de llegar a explotar, tratar de decir, vale, subo un poquito y doy lo mejor de mí en este poquito y equilibrio con lo otro. Doy un poquito, equilibrio con lo otro. Entonces, ahí vamos manteniendo como esa parte de sí, gestiono la presión, pero no llego a esos límites que desafortunadamente nos lleva a tener niveles de ansiedad muy altos, niveles de estrés muy altos, que no son sostenibles, que se puede tener picos, pero que no son sostenibles en el tiempo. Ahí también lo vuelvo a hilar con el autoconocimiento, ¿no? Si tú sabes que te vas a presionar o que te va a venir presión, pues ya anticípate, ¿no? Y con la situación en la que puedas estar, pues dices, venga, sé que viene. Me lo noto. Exacto. Y cuando ya haya pasado la tormenta, créate un plan, ¿no? Cuando tienes un poquito de tiempo, ¿qué hacer si empieza la presión, ¿no? Oye, pues igual me viene bien ir a echar una carrera o jugar un partido de tenis. No, pero es que no tengo tiempo porque... Pero es que está en tu plan. Eso es. Que es lo que decías al principio, la planificación, ¿no? Vamos a planificarnos. Es como la mejor herramienta que tienes, ¿no? Claro, porque al final te das cuenta que ahí no lo elige tanto la emoción, sino lo que es el balance, ese equilibrio, ¿no? Porque al final cuando tú estás metido en la rueda ni siquiera lo ves. Piensas que parar es una pérdida de tiempo. Entonces, claro, de repente es como si dijeras, voy conduciendo con el coche, el coche me está diciendo, échale gasolina, salta la reserva, y yo digo, no, esto no es necesario, yo sigo, porque el coche tiene que aguantar, porque sí, porque lo digo yo. No, vaya con el momento que el coche va a decir, hasta aquí, no puedo llegar más. Nuestro cuerpo es igual, va a llegar a un punto que dice, hasta aquí, no puedo más. Y así pasa muchas veces, ¿no? De que llegamos a, desafortunadamente, tener mucho daño físico, ¿no? Somatizamos las emociones, dolores de espalda, insomnio, pues eso, niveles de ansiedad muy altos que nuestro cuerpo nos dice, yo así no puedo seguir. O paras tú o te paro yo. Entonces, ahí es donde viene esa parte. Esa es una de las cosas que llega un momento en el que tú vas empujando y te peta. Oye, te has quedado sin gasolina. Pues hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que no sé si te la sabes, pero hilando un poco todas estas cosas que desde tu perspectiva también ves, ¿no? y experimentas con un montón de gente de distintas edades, con nuestros estudiantes, y pues sabes un poco qué carencias existen. Unido a ti, ¿qué te gustaría? La pregunta es, ¿cómo crees que será o que debería ser la educación de los hijos de tus hijos? Qué buena pregunta, pero voy a responder en mi mundo ideal. Sí, me parece perfecto. ¿Cómo querría yo que fuera? Al final, si no... Creo que va a ser, porque desafortunadamente hay una parte que a mí que me preocupa, que hay una parte en la que no intento meterme, pero hay una parte de mí que me dice, ostras, viene el lado pesimista, no esa vocecita que te dice, vamos muy mal, pero luego hay otra que me dice, no, Alexandra, tú trata de poner foco aquí y dar lo mejor de ti en esa parte, ¿no? Entonces, para mí, en mi mundo ideal, en todas las familias, la prioridad número 1 sería nuestro bienestar. Entonces, que en la educación esté primero estar bien y luego ya elegir desde ahí profesión, elegir pareja, elegir dónde vivir, elegir lo que sea que quiero hacer en mi vida, cómo quiero ocupar mi tiempo, pero desde yo saber lo que es estar bien. Creo que normalizamos muy pronto vivir con ansiedad, vivir con estrés, vivir con la sensación de no me da la vida, no llego a todo, y claro, desde ahí gestionar y tomar decisiones que realmente me hagan sentir bien, para mí, desde mi punto de vista, es un reto que tenemos ahora mismo como sociedad. Entonces, priorizar desde el principio que a un niño se le eduque, oye, esto te hace bien, esto te hace sentir, obviamente hay una serie de
patrones, ¿no? Que nos damos cuenta que si papá dice esto, probablemente el niño repita esa parte, ¿no? Pues tratar de ser consciente de eso para que desde el principio el niño se pregunte realmente, ¿pero esto a ti te hace feliz? ¿Te gusta? ¿Esto te aporta paz? Que por lo menos para mí, en mi caso, es mi medidor de éxito el poder decir esto, ¿me aleja de mi paz o me aporta paz? ¿No? Y desde ahí, para mí, en mi mundo ideal, que todas las familias prioricen primero el bienestar, que parece algo obvio, y dices, no, es que todos priorizan. Desafortunadamente no, primero priorizamos todo lo que se supone que deberíamos hacer que preguntarnos a nosotros mismos qué nos hace bien y desde ahí construir todo lo demás, que sea como los cimientos realmente desde la infancia y no de adultos después de una crisis o después de un momento duro que nos ha dado la vida para volver a colocar las bases y decir me he perdido, me he despistado del camino, ahora tengo que volver, así que... Pues mola lo que dices porque te enfocas mucho en la familia, o sea, en tu entorno, y no tanto en el sistema educativo, que está bien, ¿no? Que a veces, ¡pum!, delegamos en, no, es que el sistema educativo es el que educa y no, vamos a cuál es nuestra burbujita. Así que me ha molado. Muchas gracias, Alexandra. Un placer, encantada de estar aquí. Y ya sabéis, productividad para tu éxito. ¿Dónde lo pueden ver? Pues lo pueden comprar en Amazon. En Amazon. Y en mi página web, en alexandrabarragan.coach. .coach. Pues ya sabéis, a darle a la página web sobre todo porque vais a poder conocer un poquito más a Alexandra, vais a poder ver todo lo que hace y nada, hasta la próxima, limones.